Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 56, Misterio, el motivo de salir a los mares. En ese momento todos al oír eso se pondrían pálidos, mientras decían, ¿qué? Acaba de retar a David Jones, a lo que él se sorprendería por eso, pero después comenzaría a reírse, mientras decía, vaya, veo que tú vas en serio mocoso, así él miraría a los miembros de su tripulación, y después diría, veo que fuiste capaz de desmayar a todos mis Gyojins, lo que significa que eres una basura fuerte, dime, ¿no te gustaría unirte a mí? Podríamos dominar los mares. Ante esto, todos se sorprenderían. Donde Natasha diría, a ese sujeto, lo acaba de reclutar David Jones, uno de los 7 señores de la guerra, mientras que las chicas dirían, no, Bardo, a lo que Bardo diría, no me interesa, mientras que David Jones pondría una sonrisa, y después diría, ya veo, así que esa es tu respuesta, bueno, pero después una gran cantidad de nubes comenzaría a formarse arriba del cielo, y comenzaría a llover, a lo que David Jones después vería a Bardo, y en eso le diría, supongo que tendré que matarte, mocoso. A lo que Bardo solo lo miraría, pero después David Jones iría contra él, y daría un fuerte golpe, pero Bardo lo esquivaría, y después se movería a una gran velocidad, donde David Jones rompería el suelo, así todos se sorprenderían, donde dirían, pero qué velocidad, mientras Sarutobi diría, pero qué rápido, pero después David Jones miraría hacia arriba, y Bardo le daría un fuerte golpe, pero David Jones lo bloquearía, así el suelo detrás de él se rompería, así ambos comenzaría a forcejear. Donde Bardo diría, este sujeto es fuerte, por lo que vi contra ese pirata, no debo tomarlo a la ligera, donde David Jones diría, nada mal niño, así él trataría de darle otro golpe, pero después Bardo lo esquivaría, y se alejaría de él, donde David Jones se volvería a dirigir hacia él, y después gritaría, yo no subestimo a mis oponentes, o por lo menos aquellos que no fanfarronean, así él iría con su puño listo para golpear a Bardo, donde Bardo diría, algo anda mal, así él esquivaría el golpe de David Jones, el cual gritaría, Gyojin Karate. Así él lanzaría una fuerte onda de choque que destruiría todo detrás de Bardo, donde todos se sorprenderían, a lo que Ikaros diría, eso se parecía bastante al golpe que mi amo hace, donde Xenobia diría, el arma de 6 reyes, es increíble, a lo que David Jones diría, así que lo esquivaste, nada mal mocoso, pero después él se movería a una gran velocidad, y después le daría un fuerte rodillazo a Bardo en su estómago, el cual sería tomado por sorpresa, donde también los demás se sorprenderían. A lo que Bardo escupiría sangre, y sería enviado a estrellarse contra unos barcos, así sorprendiendo a todos, a lo que Bonnie diría, pero qué golpe, mientras Tori diría, Bardo Kurgun, mientras Sarutobi diría, ese mocoso, pero qué golpe recibió, pero después Bardo comenzaría a salir de los escombros, mientras decía, rayos, ese sujeto, me tomó con la guardia baja, pero después David Jones comenzaría a correr en dirección de la una gran velocidad, mientras tomaba en sus manos agua de la que estaba cayendo por la lluvia. Donde Bardo diría, rayos, ¿ahora qué va a hacer? Donde David Jones diría, lanzas de coral, así él arrojaría una gran cantidad de proyectiles de agua, donde Bardo los recibiría de lleno, y después gritaría del dolor, a lo que todos se sorprenderían, donde Bonnie diría, ese sujeto, ¿por qué no se movió? A lo que Bardo diría, rayos, eso sí que dolió, pero fue solo agua, así él miraría su sangre, pero después David Jones tomaría más agua, y después diría, lanzas de coral, así él volvería a lanzarle varios proyectiles. Pero después Bardo gritaría, Soru, así él se movería a una gran velocidad, y después esquivaría todos los ataques de David Jones con su haki de observación, y después llegaría enfrente de David Jones, y le daría un fuerte golpe en su rostro con su puño envuelto en haki de armadura, el cual lo recibiría de lleno, y después se alejaría de Bardo, a lo que Bardo se pondría en guardia, y después lo vería, pero David Jones comenzaría a reírse, mientras se sujetaba su mandíbula, a lo que él diría, sentí eso niño. Así él se la acomodaría, y después diría, bueno, debo reconocértelo, has hecho que me enfade, así él se movería a una gran velocidad, y después iría contra Bardo, donde Bardo usaría su haki de observación, y después se movería, y en eso David Jones aparecería enfrente de él, y volvería a darle otro golpe, pero Bardo lo esquivaría, y se movería, a lo que él diría, rayos, este tipo tiene más fuerza, y no he visto que use haki, pero después David Jones comenzaría a darle una ráfaga de golpes a una gran velocidad a Bardo.
Bardo, el cual los comenzaría a esquivar, pero también comenzaría a contraatacar, así ambos comenzarían a intercambiar golpes a una gran velocidad y fuerza, mientras todos estaban sorprendidos, a lo que las personas dirían, ¿pero quién es ese sujeto? Está contraatacando al rey del mar profundo, mientras Komuro diría, jamás creí que Bardo-kun fuera capaz de hacer eso, mientras Sarutobi también estaría sorprendido. Por su parte las chicas dirían, un Gyojin sí que es aterrador, donde Ninfu diría, me pregunto si ese hombre pez también será capaz de usar haki, mientras que Bonnie, quien estaría viendo la pelea, también estaría sorprendida, mientras decía, ese chico está manteniendo el ritmo de la pelea contra Davidions, pero qué poder, estos mares sí que están llenos de monstruos. Así Bardo y Davidions seguirían con su intercambio de golpes, hasta que Bardo lograría darle uno en su pecho al rey del mar profundo, quien escupiría sangre, pero después Bardo le daría otro que lo alejaría. Donde Davidions diría, veo que si eres alguien fuerte, pero no te creas mucho mocoso, aún no has visto nada. Donde Bardo diría, ya he escuchado a otros sujetos decir eso, dime qué te hace diferente, a lo que Davidions después se colocaría de pie, mientras ponía una gran sonrisa, a lo que diría, nunca te preguntaste por qué, o cómo fue que obtuve mi título, por lo visto el gobierno solo se fija en lo mejor de lo mejor, y yo soy lo mejor de lo mejor, a lo que Bardo diría, a mí eso me da igual, mientras que Davidions después diría, ¿sabes que los Gyojins se vuelven más fuertes en el agua, o me equivoco? A lo que Bardo diría, y que si lo sé, ahora no estamos debajo del agua, a lo que Davidions después comenzaría a reírse, y en eso diría, estúpido mocoso, en ningún momento dije que debajo del agua, a lo que Bardo se confundiría por escuchar eso, pero después Bardo se percataría que el cuerpo de Davidions, más que nada, su piel estaba comenzando a cambiar de color, a un verde más oscuro. A lo que Bardo diría, ¿qué le pasa? Mientras que Xenobia diría, los Gyojins son peligrosos en el agua, a lo que Tori diría, así es, verán, así ella les explicaría las cualidades de los Gyojins, donde las chicas se sorprenderían, a lo que Irina diría, entonces si una persona se encuentra con uno debajo del agua, eso quiere decir que, a lo que Sarutobi diría, así es, estará perdido. Ante esto las chicas se sorprenderían, pero después todos escucharían un fuerte estruendo, y después al mirar la batalla, todos verían como Bardo esquivaría un golpe de Davidions. En eso Bardo, después usaría su estilo Geppo, y después comenzaría a subir por los aires, mientras iba esquivando los ataques de Davidions, así él llegaría a lo más alto de una casa, pero después recibiría una fuerte ráfaga de lanzas de agua, las cuales le darían de lleno, donde Bardo escupiría sangre, pero después Davidions aparecería enfrente de él, y después le diría, ¿quieres dar un paseo al fondo marino? Así Bardo se sorprendería. Pero Davidions lo mordería con sus fauces de su hombro, y después ambos se dirigirían al agua, y en eso entrarían en ella, donde todos se sorprenderían, pero después Ikaros diría, no, así ella sacaría sus alas, y trataría de ir, al igual que las demás, pero Sarutobi y Tori las detendrían, donde Ninfu diría, ¿pero qué hacen? Porque no nos dejan ir tras él, a lo que Sarutobi diría, ya se los dije mocosas, no pueden entrar al agua con un Gyojin, a lo que Xenobia diría, pero Bardo. A lo que Tori diría, Bardo-kun es fuerte, no creo que se deje vencer por ese sujeto, donde Bonnie después también se sorprendería al ver cómo ambos entraron al agua. En eso Davidions comenzaría a sumergirse a una gran velocidad, donde diría, ¿qué sucede mocoso? ¿Acaso no te gusta el agua? Pero después Bardo escupiría sangre, donde pensaría, maldición, a este ritmo ¿qué rayos puedo hacer? Pero después Bardo vería que sus manos estaban cerca del pecho de Davidions, por lo que después diría, espero que funcione, así él pensaría, arma de 6 reyes, por lo que una fuerte onda de impacto golpearía a Davidions en su pecho, el cual se detendría, y después escupiría sangre, mientras decía, maldito, así él vería a Bardo, pero se sorprendería, ya que Bardo tendría una gran cantidad de energía en su puño, y después la arrojaría, mientras era impulsado con fuerza hacia la superficie. En ese momento, en la superficie, todo comenzaría a temblar, donde unos dirían, ¿pero qué pasa? A lo que mirarían al mar, y después Ninfu diría, pero ¿por qué el agua está retrocediendo? A lo que Sarutobi diría, no puede ser, todos alejémonos de la orilla, así todos correrían, junto con las chicas, pero después el agua explotaría, y esta bañaría toda la costa de la isla, donde Bardo caería, y después él comenzaría a escupir sangre, mientras se sujetaba el estómago, a lo que las chicas lo verían, y después Xenobia diría, Bardo, así ellas tratarían de ir.
pero después una gigantesca silueta caería encima de Bardo, donde todos se congelarían, a lo que Bardo diría, rayos, pero después el agua y el polvo se disiparían, y mientras seguía lloviendo, todos verían como la apariencia de Davidians, junto con su tamaño habrían cambiado, y ahora tendría unas escamas más grandes, mientras también tendría un hocico más largo, al igual que el tono de color de su piel sería más oscuro, donde él vería a Bardo, y después diría, eso no estuvo nada mal, pero ahora, me has hecho enojar. Donde Bardo diría, maldición, pero después Davidians lo tomaría, y en eso lo miraría, a lo que todos se sorprenderían, mientras también Bonnie, quien se encontraría a lo lejos diría, rayos, este lugar ya no es seguro, pero después Bardo diría, ¿sabes lo que estás arriesgando por hacer esto? Si tu título es removido, la isla Gyojin ya no será protegida, puede que aún pertenezca afiliada al gobierno, pero solo hasta ahí. Ante esto Davidians después comenzaría a reírse. Mientras decía, pequeño tonto, ¿en serio crees que me convertí en Shichibukai por mi isla? A decir verdad, a mí me da igual que le suceda a ella. Ante esto todos se sorprenderían, en especial los tritones, a lo que Davidians mientras ponía más fuerza en su agarre diría, yo solo me convertí en Shichibukai, por un solo motivo, encontrar un tesoro, pero no cualquier tesoro, sino aquel del que dice la leyenda que podría encontrarse, usando los poneglyphs. Ante esto Bardo y Sarutobi se sorprenderían, mientras que Bonnie estrecharía la mirada, y después diría, rayos, ¿acaso entonces, los poneglyphs no te guían hacia el inframundo, o el mundo sobrenatural? A lo que Irina después diría, ¿qué? ¿Pero qué motivo es ese? Solo un tesoro, pero después Ninfu diría, ¿qué motivo tan patético es ese? Pero después ellas verían a Sarutobi, y verían que su mirada era de preocupación, a lo que Ikaros diría, Sarutobi-sensei, ¿qué sucede? A lo que Tori diría, muchachas, así ellas la mirarían. Y después Tori diría, ese tesoro del que habla Davidians, no es cualquier tesoro, a lo que Zenobia diría, pero ¿de qué habla Tori-sensei? En eso Tori diría, en todo el mundo, hay una leyenda, sobre los poneglyphs, en eso ella les explicaría qué eran los poneglyphs. Ante esto las cuatro chicas se sorprenderían, a lo que Sarutobi diría, la leyenda dice que 4 de estos artefactos llamados, Red Poneglyphs, son diferentes a los otros, porque estos 4 apuntan hacia un lugar en específico, una isla que nadie ha logrado encontrar en 800 años. Es más, ni siquiera esa isla tiene un nombre, por lo mismo que nadie la ha logrado encontrar, incluso los poneglyphs son difíciles de encontrar, pero la leyenda dice que en esa isla, hay un tesoro que cumplirá todos tus sueños. Ante esto las chicas se sorprenderían, y después Tori diría, pero nadie está seguro de eso, ya que muy pocos saben este misterio del mundo, y entre ellos está el gobierno mundial, y muy pocos piratas tienen interés en recorrer todos los mares, y los que lo hacen han descubierto algunas cosas como las que les acabo de decir, así ellas se sorprenderían, pero después Bardo diría, ¿cómo rayos sabes de los poneglyphs? A lo que Davidians diría, solo me uní a los Shichibukai por los beneficios que se les dan, y con estos beneficios, puedo ingresar al lugar que yo quiera, pero desafortunadamente, solo he conseguido información de un posible paradero de un poneglyph rojo, solo tengo la información del que se encuentra en la isla Gyojin. Pero tampoco pude leerlo, maldición, quien quiera que lo haya escrito, no quería que fuera tan fácil encontrar ese tesoro, pero yo seré, quien lo encuentre, a lo que Bardo después diría, ¿y cómo lo harás, si te detengo? Donde el rey del mar profundo se desconcertaría por eso, pero después Bardo brillaría en una fuerte luz, y después al despejarse, tendría una gran cantidad de haki rodeando sus brazos, al igual que unas marcas alrededor de sus ojos, mientras su cabello estaba más erizado, así Tori, Sarutobi, Natasha, Bonnie y Komuro, al igual que el resto de personas se sorprenderían, donde Bardo después se zafaría del agarre de Davidians, y después se dirigiría a él a una gran velocidad, y él acertaría un fuerte golpe en su rostro, el cual lo alejaría, mientras se estrellaba contra una casa, donde todos se impactarían, pero Zenobia diría, así Bardo oro, dale su merecido a ese sujeto, así Bardo se dirigiría a él a una gran velocidad, y después al estar enfrente de Davidians gritaría, arma de 6 reyes, así él le daría un fuerte impacto en su pecho a Davidians, quien escupiría sangre, pero después Bardo jadearía del cansancio, mientras decía, maldición, ya es la tercera vez que lo hago, mis energías se están agotando más rápido, pero después Sarutobi gritaría, mocoso, ten cuidado, donde Bardo reaccionaría, y después Davidians lo golpearía en su estómago, mientras gritaba, Gyojin Karate, así Bardo recibiría una fuerte onda de choque, donde escupiría sangre, a lo que Bardo se estrellaría contra unas rocas, mientras escupía más sangre.
donde todos se sorprenderían, pero Ikaros diría, ¿qué? Ese ataque, a lo que Ninfu diría, era como el ataque de 6 reyes de Bardo, a lo que Bardo caería mientras se sujetaba el pecho, y después Davidions se acercaría a él, mientras decía, oh, ¿acaso no te esperabas que te atacara con una técnica similar mocoso? ¿Te olvidas que soy un Gyojin? Donde Bardo después lo vería acercarse, y después pensaría, maldición, me estoy cansando, ¿acaso tendré que usar eso? Pero después Davidions se acercaría a Bardo, mientras tenía su puño listo para realizar otro ataque, pero después las chicas mientras lloraban, gritarían, no oro, Bardo oro, a lo que Davidions diría, muere, así él estaba a punto de golpearlo con su Gyojin Karate, pero después recibiría un fuerte golpe que lo mandaría a estrellarse contra unas casas, donde todos se sorprenderían, incluido Bardo, donde él vería una silueta, en el polvo, y después esa misma silueta diría, no debiste usar el arma de 6 reyes 3 veces seguidas, eres demasiado imprudente, pero después Bardo al despejarse el polvo comenzaría a llorar al estilo anime, mientras gritaba, Kobe, así enfrente de Bardo habría un chico pelirrosa con una gran sonrisa, al igual que con una gabardina, mientras decía, dime Bardo, ¿acaso llegue a tiempo? Ante esto todas las personas gritarían, la marinada, mientras que Bonnie se sorprendería, y después vería en el mar un buque de guerra. A lo que ella diría, maldición, así ella se iría de ahí, pero después las chicas dirían, ¿qué? ¿Quién es ese chico? Pero Irina al verlo se sonrojaría mucho, donde diría, ese chico, es muy guapo, por su parte Sarutobi y Tori se sorprenderían, donde Sarutobi diría, el nieto del almirante Sepir, a lo que Tori pondría una sonrisa, y después diría, vaya, es la viva imagen de Sepir-san, esto me trae recuerdos, ¿no lo crees Sarutobi? Y después él también pondría una sonrisa, mientras decía, Garp y Sepir siempre fueron muy salvajes al momento de luchar. Me pregunto si estos dos mocosos serán iguales, pero al ver la manera en cómo Bardo retó a Davidions, todo indica que sí, así Kobe extendería su mano hacia Bardo, quien la tomaría sin dudarlo, y después al estar de pie lo abrazaría, mientras lloraba al estilo anime, a lo que él diría, rayos, tenía mucho tiempo de no verlos a los tres, a ti, a Udo, y a Kun, pero me da gusto que los tres estén bien, aunque siento que ya me quedé muy atrás, todos ya se volvieron grandes marinos, y yo aún sigo en la escuela. Donde a Kobe le caería una gota de sudor al estilo anime, mientras decía, calma Bardo, así él lo apartaría, y después diría, todo será a su tiempo, donde Bardo seguiría llorando, mientras a todos les caería una gota de sudor al estilo anime, pero después el resto de los soldados de Kobe dirían, capitán, así Bardo dejaría de llorar, y después Kobe diría, ¿qué sucede? Así ellos dirían, tenemos una gran cantidad de muertos. De los piratas Veneno Rosa, y de los piratas del Tigre Rojo, incluido su capitán, a lo que Bardo reaccionaría, y después diría, es cierto, ese sujeto lo asesinó, así Kobe se sorprendería, pero después estando a punto de decir algo, el lugar donde se estrelló Davidions arrojaría una gran cantidad de escombros.